Aporte presentado por Iliana Saca en el Foro Rosa durante la Guerra Florida 2025. Narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Minifig Terence Graham Granchester. Los orígenes. Capítulo 3. Pasaban los días y las 4 musas caminaban hacia su destino, el monte Olimpo, la montaña de los dioses. Cuanto más se acercaban, más nerviosas se ponían. Caminaban solo de noche, evitando lugares donde pudieran ser vistas por los mortales, pues estaba prohibido que los humanos vieran a las musas en su forma natural. Las musas solo aparecían a través de objetos o de otros humanos, o incluso como un mero pensamiento en la mente de la persona a la que deseaban inspirar una oleada de creatividad, y en ese momento mágico, la idea flotaba en la mente y golpeaba con la intensidad de un relámpago que iluminaba con la fuerza de la estrella más brillante, suficiente para hacer gritar al artista en silencio: ¡Eureka! Pero si un mortal, por cualquier circunstancia desafortunada, pusiera los ojos en una musa, su poder sería tan grande y no filtrado que sin duda convertiría a la pobre alma en demente. La mente estaría abrumada, tratando de captar miles de ideas a la vez, que flotarían a su alrededor, como los copos de nieve en la tormenta de nieve más intensa jamás existida, y acabarían ignorando todo a su alrededor, a su familia, a sus amigos y al final a sí mismos. No comerían, ni beberían, ni dormirían. El cuerpo estaría emocionado e inquieto, intentando seguir a la mente, y solo se les vería caminar como perdidos, murmurando para sí mismos sin parar. Así que nuestras 3 musas tuvieron mucho cuidado de que esto no sucediera. Hermanas, ¿habéis pensado qué podría pasar si las diosas de la fortuna se niegan a establecer las circunstancias ideales para nuestro plan? Les preguntó Astrid, mientras descansaban junto a un pequeño lago, en lo alto de las montañas. Las otras 3 musas no respondieron. Contemplaban el agua tranquila y brillante del lago, disfrutando de la belleza del entorno. La naturaleza era su lugar, y nunca se cansaban de admirar lo bella que podía ser. Astrid tosió suavemente para llamar su atención. Ámbar se volvió y la miró con cara de confusión. Disculpa, Astrid, pero ¿qué has dicho?, preguntó, provocando que Iliana y Lady Arley se giraran también. Astrid dejó escapar un suspiro. Me preguntaba sobre las diosas de la fortuna. En realidad nunca pensamos en un plan B. Eso es cierto, dijo Lady Arley, y siguió otro momento de silencio. Esta vez, la posible negativa de las diosas de la fortuna ocupaba las mentes del grupo. Solo tienen que estar de acuerdo, dijo Iliana, casi distraídamente, como si una idea se estuviera formando dentro de su cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo, Iliana, comentó Astrid. Tal y como yo lo veo, harían un favor a los dioses si acceden, añadió Iliana. Las otras musas la miraron fijamente, pues querían una explicación más detallada por parte de Iliana. ¿Por qué había dicho lo que había dicho? No estoy hablando ahora, no estoy hablando estrictamente del plan. De nuestro plan, dijo Iliana y se levantó. Cogió una piedrecita y la arrojó a las tranquilas aguas del lago. Todos miraron los círculos de agua que se desplazaban hacia el exterior, perturbando la tranquila película de agua que brillaba más bajo el sol debido al movimiento. Hacemos esto y los dioses pueden sentir de tener un propósito de nuevo. E Iliana continuó.
Antiguamente, cuando los humanos creían en los dioses, les erigían templos y les dedicaban ceremonias especiales. Tenían sacerdotes y sacerdotisas dedicados a ellos, y a cambio, los dioses favorecían a los que le eran leales, pero también causaban daño a los humanos. Continuó. Ya sabes cómo son sus relaciones. Zeus se enamoraba de mujeres hermosas, y Hera se enfadaba y se ponía celosa, y convertía a las pobres almas en árboles o animales o flores. Su voz se quebró. Todos los dioses tienen relaciones complejas entre ellos, como en todas las familias, supongo, pero usaban a los humanos para sus propias peleas. Recuerda al pobre Narciso. ¿A dónde quieres llegar con esto, hermana?, preguntó Lady Arley, como la más intuitiva. Ella ya tenía una idea, pero quería que fuera confirmada por Iliana. Bueno, si los dioses pueden jugar con los personajes de ficción, seguirían divirtiéndose, pero, al mismo tiempo, no harían daño a nadie y, mientras tanto, podrían nacer grandes cuentos. Como la Ilíada o la Odisea, exclamó Ámbar con entusiasmo. Exacto, dijo Iliana. Así que las diosas de la fortuna nos ayudan a restaurar en cierto modo cómo eran las cosas en el pasado, pero sin que ningún humano salga perjudicado. Con esa última frase, las 4 musas sonrieron, llenas de confianza renovada. Se tumbaron sobre la hierba verde y contemplaron el cielo azul. Sí, su plan debía ser un éxito. Era de noche y el mes de junio casi había pasado cuando las 4 musas se detuvieron y se pararon, un poco más lejos de la entrada de la cueva del Monte Olimpo, donde vivían las diosas de la fortuna. El aire a esa altitud era más delgado y se sentían un poco sin aliento. Podían ser inmortales, pero al mismo tiempo también respiraban y tenían pulmones como los mortales. La única diferencia era que el paso del tiempo le afectaba a un ritmo mucho más lento que a los humanos. Su esperanza de vida estaba en un nivel completamente distinto al de los humanos, en un nivel que en términos humanos los había clasificado como inmortales. También podían sentir el frío en el aire, a pesar de estar casi en pleno verano, y todas llevaban sus capas de viaje más cerca del cuerpo. ¿Nos acercamos, hermanas?, susurró Ámbar. Todas estaban un poco aprensivas para avanzar, y momentáneamente sus pies se quedaron pegados al suelo. Pedir a las diosas de la fortuna que alentaran activamente la dirección que tomaba la vida de una persona no era poca cosa. De repente, una tenue luz salió de la cueva, sin ver salir a nadie, porque a las diosas de la fortuna nunca se les permitía mostrar sus verdaderos rostros. Fuera de los confines de aquella oscura cueva, se oyó una voz alta y autoritaria. Vosotros que habéis permanecido fuera de nuestro reino, acercaos. Astrid, Ámbar, Lady Arley y Iliana se miraron entre sí, tomadas por sorpresa. Ninguna de ellas había visto antes a las diosas de la fortuna, pero obedecieron. Tenían que acercarse si querían que su plan se hiciera realidad. Respiraron hondo colectivamente y avanzaron. La entrada de la cueva bajo la oscuridad de la noche había parecido una aterradora boca abierta, dispuesta a tragárselas enteras. Pero la luz que de repente la había iluminado, aunque fuera tenue, hizo que su aspecto fuera menos preocupante. Y así, entraron en la cueva de las diosas de la fortuna, haciendo de esta ocasión un momento histórico, ya que nunca se había dado un caso en el que las musas y las diosas de la fortuna se hubieran encontrado. El interior de la cueva era profundo y estrecho, y durante un rato,
Una vez que sus ojos se acostumbraron a ver su entorno, bajo la tenue luz de las velas que iluminaban las oscuras paredes de piedra, las 4 musas caminaron con cuidado, paso a paso. Más adentro de la cueva, el estrecho corredor parecía descender hacia el interior de la montaña, pero al mismo tiempo se iba ensanchando progresivamente, hasta convertirse en un gran espacio redondo, en forma de cúpula, con paredes lisas de piedra oscura como el mármol, que brillaba bajo la tenue luz. Se oía a lo lejos el eco de las gotas de agua que goteaban por las estalactitas, que debían de estar más abajo, en el interior de la montaña. El aire era aún más frío, pero a pesar de donde estaban, sorprendentemente era mucho más seco que en el exterior. Las 4 musas, casi al unísono, volvieron la vista hacia el lado izquierdo de aquella gran sala, que era también la parte más oscura de la misma. Percibieron algún tipo de movimiento, y al darse cuenta, se les erizó la piel de anticipación. Podían sentir cómo el corazón se les aceleraba dentro del pecho, como una locomotora a toda velocidad. Bueno. Oyeron una voz que llevaba los eones en su interior, procedente de aquel lado, y la figura de una persona empezó a tomar más forma. La tenue luz del interior de la cueva, que se asemejaba a la débil luz de una vela, pero sin serlo en ese momento, parecía avanzar hacia la voz, hasta que por fin pudieron ver. La mujer era dolorosamente delgada, su piel distorsionada por arrugas de miles de años, y sus cabellos eran como una cascada de plata, cayendo en cascada hasta sus caderas. Su larga túnica de lana gris barría el suelo de la cueva mientras caminaba lentamente. Llevaba un largo bastón de madera de olivo milenario. Si no me falla la vista, tenemos el honor de que nos visiten las musas, dijo y enderezó su frágil cuerpo todo lo que pudo. Sus ojos se clavaron en las 4 musas que, a pesar de la aparente cortés bienvenida, no estaban muy convencidas de su calidez. Los ojos de la diosa del destino se asemejaban a los de un búho, eran tan intensos y de un color dorado brillante que contrastaba fuertemente con su viejo rostro. Eran los ojos que habían tejido los destinos de los humanos a lo largo de la historia de la humanidad en la Tierra. Ella era Láquesis, el destino que equilibraba las vidas de los humanos y había hilado todos los acontecimientos y acciones que conformaban lo que llamaban vida humana. Venid, hermanas, acercaos a verlas. Son Lady Arley, Ámbar, Astrid y Eiliana, si no me equivoco, dijo y se puso el dedo largo sobre los labios, en un gesto que les decía que estaba confirmando sus nombres dentro de su cabeza. Entrecerró los ojos y miró a las 4 musas que aún permanecían mudas en medio de la sala. La luz empezó a hacerse más intensa, iluminando cada vez más aquella gran e impresionante estancia de mármol oscuro. 2 mujeres más parecían moverse y venían de la misma dirección que Láquesis. Eran igual de viejas e igual de impresionantes de una forma aterradora. Cloto, que había supervisado el nacimiento de innumerables seres humanos, tenía los ojos azul pálido, tan pálidos como los ojos de un lobo, y Atropos, que portaba las pesadas tijeras hechas totalmente de plata, había supervisado la muerte de todas las personas que habían abandonado el planeta Tierra, cortando el hilo de sus vidas. Sus ojos eran tan oscuros como las brasas que había en lo más profundo de la tierra. ¿Dónde están nuestros modales?, dijo Cloto, y con un movimiento de su bastón encendió un fuego de la nada, en el centro de la habitación. Su voz era cálida y amistosa. Por favor, tomen asiento, dijo Atropos.
y su voz de otro mundo les hizo sentir un escalofrío. Gracias por la bienvenida, diosas de la fortuna. Iliana tomó la iniciativa y comenzó a decir como la más anciana del grupo: por favor, aceptad los regalos de nuestra parte y de nuestras hermanas musas que no han podido venir con nosotras y se han quedado en el monte Parnaso. Añadió, e hizo un gesto con la cabeza a sus hermanas para que sacaran de sus bolsas de viaje los regalos que llevaban para las diosas de la fortuna. Les entregaron la miel de tomillo que había obtenido de las abejas del monte Parnaso, la mirra y la leche de cabra que habían conseguido al encontrarse con un rebaño de cabras mientras subían al monte Olimpo. Las diosas de la fortuna aceptaron sus regalos y parecieron complacidas con ellos. Como no se les permitía salir de su cueva, dependían de las donaciones que les llegaban. A pesar de que los humanos dejaron de creer en los antiguos dioses del Olimpo, nunca dejaron de creer en las diosas de la fortuna. Y ya sea que en algunas culturas creyeran en un destino, o como en Grecia, los humanos siempre tuvieron un cierto grado de superstición, algunos más que otros, de que una fuerza mayor estaba a veces en juego en sus vidas. Lo llamaban destino, suerte, fuerzas serendipias. Habían usado muchos nombres para el juego de las diosas de la fortuna, e incluso en 1975 o después, en cada cultura, había ciertos regalos dados a las diosas de la fortuna para pedir tener una buena vida sin la carga de la miseria. Las 4 musas se miraron los pies. Bajo ellos había aparecido una gruesa alfombra de lana. Estaba extendida alrededor de la hoguera que había empezado a calentar el ambiente, tanto que las musas se sintieron cómodas quitándose sus gruesas capas de viaje. Una vez que todas se hubieron acomodado alrededor del fuego, y Cloto hubo partido una carga de pan para compartir junto con algunas vasijas que contenían aceite de oliva para mojar sus panes, y tuvieron algo de tiempo para calmar su hambre. El silencio, que solo se llenaba con los crujidos de la leña ardiendo, fue interrumpido una vez más por Láquesis. Estoy segura de que esta visita tuya no es de carácter social. ¿Estoy en lo cierto? Sí, lo estás, sabia Láquesis, dijo Iliana. Mis hermanas y yo somos simples enviadas. Las 13 musas requieren vuestra ayuda, estimadas diosas de la fortuna, particularmente la tuya, Láquesis. Continuó y tragó saliva nerviosa. Las palabras de Iliana intrigaron mucho a las diosas de la fortuna. Nadie, si la memoria no les fallaba, les había pedido ayuda antes, y si lo habían hecho, las diosas de la fortuna no eran conocidas por ser particularmente serviciales. Su palabra era definitiva. ¿Entiendes que las acciones de las diosas de la fortuna pertenecen solo a las diosas de la fortuna, y nadie puede pedirnos que hagamos lo contrario? Dijo Atropos, y su voz reverberó dentro de la habitación, que a pesar de haberse vuelto más cálida, hizo que las 4 musas sintieran la piel de gallina en brazos y hombros. Por favor, escuchadnos, poderosas diosas de la fortuna, dijo Astrid. Venimos a proponer algo que puede ayudar a los dioses a encontrar su propósito de nuevo. Si las diosas de la fortuna habían sentido curiosidad por las palabras de Iliana, con el comentario de Astrid, estaban suficientemente intrigadas. Cloto levantó una ceja. Creí que seguías a Apolo, ¿no?, preguntó. Bueno, nuestro plan comenzó con nuestro maestro en mente, dijo Ámbar. Se está consumiendo, visitando una diosa tras otra, añadió. Pero nosotras no juzgamos, por Zeus y todos los dioses del Olimpo. E Iliana se apresuró a añadir, y todas las musas asintieron con la cabeza. Es solo que con los humanos no creyendo realmente en los dioses,
ya no tienen un verdadero propósito, y es triste experimentar eso. Las diosas de la fortuna no hablaron, pero las últimas palabras de Iliana les había tocado la fibra sensible, aunque las musas no lo supieran. La tranquilidad y la soledad habían desaparecido hacía tiempo para las diosas de la fortuna, simplemente porque vivían en la misma montaña que era el hogar de Zeus y la mayor parte de su familia. La cueva de las diosas de la fortuna se había convertido en un punto de encuentro para muchas de ellas. La razón era que las diosas de la fortuna se pasaban el día controlando la vida de todos los seres humanos del planeta. Y aunque los dioses ya no podían inmiscuirse en la vida de los humanos, utilizaban la cueva de las diosas de la fortuna como si fuera su cine diario. Veían a la gente nacer, crecer, convertirse en adultos, enamorarse, casarse, crear familias, experimentar la felicidad y las penurias, envejecer y morir. Se sentirían eufóricos, implicados y tristes. Pero no solo eso. Luego se quejarían cada vez que ocurriera algo en la vida de los mortales, con lo que no estuvieran de acuerdo, como si no estuvieran contentos con el director de esa película. La situación se había vuelto muy mala para las diosas de la fortuna, y trataban desesperadamente de encontrar una solución que les permitiera poner fin a esta locura, pero al mismo tiempo no ofender a Zeus y a su familia, que acudían cada noche a ver el siguiente episodio de Mortales, la vida en la tierra. Las musas no eran conscientes de todo lo anterior, pero habían intuido que sus palabras hasta el momento no habían caído en saco roto. Tenían que actuar rápido y aprovechar la actitud inquisitiva de las diosas de la fortuna. Los tres se volvieron hacia Lady Arley, la narradora del grupo. Inmediatamente ella lo supo, y con voz alta, clara y emocionada, empezó a trazar el plan de las musas que acabarían en la creación de un hombre maravilloso, dentro de las páginas de un manga japonés titulado Candy Candy. Durante un rato no se oyó a nadie más que a Lady Arley sola, como por arte de magia, e Iliana, Astrid y Ámbar veían en la pared las sombras danzantes del fuego que ardía con fuerza, pero que, para ellas, habían tomado formas y sonidos que algún día aparecerían dentro de las páginas del manga. ¿Qué haces aquí caminando sola? Hay una gran fiesta de Año Nuevo en el salón, preguntó irónicamente. No me gustan mucho las fiestas, respondió Candy con indiferencia. Ahora estaba irritada. El chico volvió a reír y dijo, claro, ¿por qué no dices mejor que no tienes con quién bailar? Te equivocas. No te ofendas, señora pecosa. Si te enojas, se te notarán aún más. Te cuidé con cariño cuando te desmayaste. ¿Cuidaste de mí?, preguntó Candy, conteniendo la respiración de repente. Pero claro, por un instante todo se oscureció. ¿Qué había pasado después? Observándola desde arriba, Terence dijo con tono burlón: Ah, sí, no podías mantenerte en pie, así que te abracé fuerte y... ¿Qué? Candy se sonrojó de repente y agitó las manos rápidamente, interrumpiendo el discurso de Terence. El chico se echó a reír y dijo: ¡Ja, ja, ja, ja! Olvídalo, estoy bromeando. En principio solo soy amable con las chicas guapas. Guau, por lo que pareces, sí que eres un mono pecoso. Debes de pertenecer a una especie muy rara. Continuó bromeando, riendo y presionando las teclas más agudas del piano. ¡Terry! Enfadada, Candy agarró las cortinas con la intención de irse. Se sentía como un idiota por haber estado influenciada todo este tiempo por lo ocurrido en el Festival de Mayo. No, espera, por favor. La detuvo el chico con tono sincero. Luego continuó.
Estaba jugando, pensando en ti. Para que una chica te abrace, lo mejor es conocer sus miedos. Pues mira eso. Así que eres una gran lectora, aunque no lo parezcas. Recuperó la compostura y echó un vistazo al libro de Terry. ¿De qué trata? De Shakespeare. El chico le entregó el volumen, encuadernado en una gruesa cubierta de cuero marrón oscuro. Shakespeare, sí, el que escribió Romeo y Julieta, dijo con franqueza. Por lo tanto, lo que proponemos es empezar a enfocar nuestras técnicas de inspiración un poco más. Si a nuestro maestro le gusta este hombre ficticio y logramos involucrarlo en la historia, será casi como en los viejos tiempos, dijo Lady Arley, mientras las otras 3 musas se giraban para mirarla, dejando de soñar despiertas y volviendo a su plan. Básicamente, una vez que sembramos la semilla de un escritor para una idea que nos guste, podemos involucrar a los dioses y ellos pueden cambiar la trama si lo desean, o incluso simplemente observar desde la barra, animando a los personajes que les gustan, y ningún humano se involucra ni resulta herido, añadió Iliana a las palabras de su hermana. Se hizo más silencio. Nunca había existido un precedente de que las diosas de la fortuna dispusieran las cosas de forma que siguieran un plan trazado por alguien más. Si eso se descubría, nadie sabía cuáles serían las consecuencias. Todos pensarían que tendrían una oportunidad justa de pedirle a las diosas de la fortuna que cambiaran la vida de un humano, solo porque tenían un gran plan principalmente para entretenerse. Por otro lado, la idea de que los dioses se involucraran en historias de ficción, en lugar de llamar a su puerta cada noche para observar cómo se desarrollaban las vidas humanas, fue una gran razón para que aceptaran a las musas. Después de todo, ayudar a un artista a encontrar cierta inspiración, a crear un personaje, ¿qué repercusiones tendría eso para el artista? Ni siquiera las diosas de la fortuna lo sabían. Atropos sostenía las tijeras con las que se cortaba el hilo de la vida, y eso era lo único conocido, excepto la parte central, la parte que Láquesis tejía. Cada tejido traía un nuevo evento y una nueva página en la vida de un humano, pero lo que sucedería después dependía del humano. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué harían con la felicidad o la tristeza que los había alcanzado al doblar la esquina de lo desconocido? Todo eso dependía del humano. Láquesis solo era responsable de preparar el escenario, colocar a las personas en el lugar correcto en el momento correcto, para conseguir ese trabajo, encontrar ese amor o hacer realidad su sueño, o los colocó en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y perdieron ese amor, o nunca consiguieron ese trabajo, o nunca cumplieron ese sueño que tenían. Así de simple. Al fin y al cabo, se trataba de un equilibrio en la vida, y el ser humano era quien, al final del día, era responsable de cómo reaccionar y de convertir un obstáculo en una oportunidad o una bendición en una maldición. No se sabía cuánto tiempo había pasado. Para las musas parecía una eternidad. Seguían esperando una decisión, un sí o un no definitivo. Pero el tiempo se movía de forma diferente dentro de la cueva de las diosas de la fortuna. Finalmente, Láquesis se levantó. Miró a sus hermanas como si les diera órdenes en silencio. Sin que ninguna dijera una sola palabra, regresaron de donde habían venido, esta vez con sus herramientas. Cloto trajo su rueca y su uso, donde comenzaría a hilar el hilo de la vida. Láquesis trajo la regla, con la que contaría la longitud y comprobaría la calidad del hilo de la vida. Y Atropos llevó consigo sus legendarias tijeras de plata.
Volvieron con las musas. Láquesis se giró con tono serio y les dijo: «Las ayudaremos, pero esto no sale de esta cueva. Nunca se revelarán a nadie. De lo contrario, habrá graves consecuencias». Astrid, Lady Arlie, Ámbar y Eliana no podían creer lo que oían. Su emoción era enorme y aún mayores fueron sus esfuerzos por ocultarla. Simplemente asintieron y juraron por el dios Apolo que jamás revelarían que las diosas de la fortuna las habían ayudado. «¿Cómo se llama la escritora?», preguntó Láquesis. «Keiko Nagita». «Keiko Nagita», repitió Láquesis para sí misma. «Veamos qué hace nuestra escritora japonesa en este momento». Cloto tomó un poco de polvo de incienso y lo echó al fuego. El aire se volvió turbio al principio y luego olió cálido y dulce, como la madera de los pinos que las musas solían oler en el monte Parnaso. De repente, se sintieron como en casa y una profunda sensación de relajación las invadió. Láquesis golpeó el suelo de piedra con su bastón de madera y se oyó un ruido sordo, como si la cueva respondiera a su orden. Lo hizo 3 veces. El fuego se apagó y la oscuridad envolvió la cueva. De repente, las lisas paredes de mármol que rodeaban la cueva se llenaron de vida, como si fuera la pantalla de un cine. A su alrededor había gente de todo el mundo viviendo su vida cotidiana. Láquesis se sentó. Las 3 diosas de la fortuna se vieron y al unísono repitieron el nombre de la escritora japonesa: «Keiko Nagita». Sus ojos se volvieron completamente blancos y sus dedos, que antes tenían dificultad para moverse y parecían artríticos y ancianos, se volvieron flexibles y ágiles como los dedos de una joven. Cloto comenzó a hilar el hilo de la vida. Láquesis lo miró y lo midió. Era un hilo de seda blanca, diferente a cualquier otro hilo que las musas hubieran visto, tan puro y brillante que relucía. Y sin embargo, había partes oscuras, llenas de tristeza. Una de ellas no había pasado tanto tiempo. Las musas se volvieron hacia la pared, y allí estaba ella, su escritora japonesa. Keiko Nagita era una joven artista de 26 años, de pequeña estatura y rostro amable, el rostro de una soñadora. Estaba sentada frente a una máquina de escribir, completamente absorta en la tarea. Escribía con fervor y luego se detuvo, leyendo, sacando el papel de la máquina de escribir con un movimiento rápido, convirtiéndolo en una bola y tirándolo. «Tu escritora parece tener problemas», dijo Láquesis, sin apartar la vista del hilo. «No está inspirada», dijo Lady Arlie intuitivamente. «Bien, entonces dime, ¿cómo quieres que prepare el escenario para ese hombre ficticio tuyo?», dijo Láquesis, y se volvió hacia las 4 musas, quienes estaban como mínimo atónitas tras presenciar el milagro de seguir a las diosas de la fortuna en su tarea. Continuará.